La conectividad es la esencia de la vida cotidiana e impulsa la mayor revolución que hemos experimentado hasta la fecha. La sociedad moderna busca conexiones con velocidades ultra altas, seguridad y calidad en servicios como telemedicina, realidad aumentada, inteligencia artificial e IoT. La tecnología de fibra óptica es el presente y futuro de las telecomunicaciones, con mayor capacidad y velocidad de transmisión y menor latencia, imprescindible para lo que viene. La fibra óptica también es más sostenible, consume menos energía y tiene menores costes de mantenimiento. Pero el verdadero poder de la fibra óptica reside en la inclusión digital. Ella trae más oportunidades y calidad de vida donde quiera que llegue. Durante los últimos años, América Latina ha experimentado un crecimiento impresionante en la adopción de fibra óptica. Con el enfoque en redes neutrales e inteligentes, monitoreadas por IA y sensores, los servicios serán cada vez más optimizados, promoviendo un mayor desarrollo y eficiencia en nuestras economías, haciendo que la conectividad sea cada vez más accesible. La revolución de la fibra óptica está ocurriendo ahora. Conectará nuestro continente, impulsará la inclusión y dará forma al futuro. Cuando la fibra lidera, el futuro acompaña. Súmese a la Fiber Broadband Association Latam Chapter para construir juntos un futuro más conectado. Muy buenos días para todos, encantados de estar con ustedes en esta sesión mensual de Fibra a tu Hogar. Esta es una sesión muy especial para nosotros, particularmente resaltando lo que estaba enunciándose en el video, que efectivamente estamos en una revolución de la fibra óptica, en donde el tema de hoy sí que va a resaltar esa revolución de la fibra óptica porque estamos teniendo un auge inmenso en la construcción y en la operación de centros de datos en América Latina. Eso hace que nosotros queramos explorar en este webinar el crecimiento, las oportunidades, los desafíos y, por supuesto, el papel de la regulación en este gran auge y cómo puede haber una sinergia muy importante entre la fibra óptica, el despliegue de esta y la operación, el crecimiento, robustez y seguridad, particularmente de los centros de datos. Para eso tenemos a 3 invitados absolutamente espectaculares, expertos en este tema. Hugo Bertini, Energy Efficiency Auditor e instructor de Data Center Dynamics. Diego Derugo, Manager de Planes Estratégicos y Evolución de Edificios Técnicos y Data Centers de Telecom Argentina y también director de nuestro Comité de Innovación de la FBA Latam Chapter, y Pedro Lerma, gerente de ventas de Corning. A los 3, muchísimas gracias por estar participando con nosotros en este espacio y sin más preámbulo y para dar un contexto a nuestra audiencia, quiero preguntarle a los 3 cuáles son los beneficios de utilizar fibra óptica en la operación de los centros de datos. Empecemos contigo, Hugo, por favor. Muchas gracias, María. Saludo a todos los que nos están escuchando. Un honor para mí también poder participar y haber sido convocado por parte de Data Center Dynamics para compartir con ustedes experiencias y algunos datos también sobre la utilización de la fibra en los centros de cómputos. Voy a permitirme, ya que soy el primero, hacer un poquito de historia, ¿no? Cuando los centros de cómputos existían allá en la década del 70, la conectividad que existía era entre un centro de cómputos principal y un centro de cómputos secundario, y eso generaba una resiliencia de negocio que permitía, si se caía el centro principal de datos, hacer una comunicación sincrónica y asincrónica en la mayoría de los casos para recuperar la información. No pasó mucho tiempo y hoy estamos hablando de otro tema, no solamente de centros de cómputos en Latinoamérica, sino que estamos hablando de
información distribuida, ¿no? Y en esa información distribuida es donde la fibra toma un rol preponderante. Y como mencionaba también el video, lo comentábamos la vez pasada en el evento en Buenos Aires, la similitud que yo veo en la fibra es ese canal de comunicación que se usaba hace tiempo alrededor de los ríos, cuando las poblaciones se acercaban a los ríos como parte de la comunicación, obviamente que la necesidad del agua para vivir, la comercialización se hacía a través de los ríos, y hoy acercar a los hogares, acercar a los centros de cómputos información, es acercar comunicación, acercar educación y acercar comercialización, ¿no? Entonces, la fibra es el río de estas décadas, ¿no es cierto? Es ese medio de comunicación que nos permite a través de los centros de cómputos o esta información distribuida. De nuevo, vemos que no es solamente el dato concentrado en un lugar, sino información, IoT, telemedicina, todo lo que mencionaba el video que no se podría obtener de otra forma o con las latencias y las velocidades que vamos a desarrollar en la jornada de hoy, si no fuera con la fibra óptica, ¿no? Entonces, esa es una primera introducción y ese beneficio que hoy nos genera acercar la información a las poblaciones, información que país, población que no esté conectada, se pierde una oportunidad enorme desde la educación hasta la comercialización. Muchas gracias, Hugo. Diego, bueno, te pregunto a ti, ¿qué beneficios encuentras tú precisamente de conectar los data centers con fibra óptica? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer también compartir este espacio con ustedes y bueno, muy contento de poder participar de este espacio. Los beneficios que de alguna manera trae la fibra óptica son innumerables, ¿no? Digo, si nos hubiéramos proyectado también, como Hugo comentaba recientemente, hacia atrás y antes se utilizaba el cobre para hacer todas estas interconexiones, la migración a fibra lo que permitió es que los servicios que hoy existen y los que van a venir puedan ser soportados por la fibra, ¿no? Si hubiéramos seguido con el cobre como estábamos anteriormente, seguramente muchos de los servicios que hoy conocemos no hubieran sido posibles de desplegar, ¿no? Básicamente la fibra tiene innumerables ventajas. En un data center termina siendo, entre la energía y la conectividad, terminan siendo el corazón del data center, y la conectividad es la parte más como hasta estratégica, ¿no? De cómo se define esa conectividad, de cómo escala esa conectividad y de qué manera se va a seguir evolucionando en el tiempo. Nada, la fibra lo que nos trae son un montón de beneficios. Por supuesto, mayor ancho de banda, tenemos transmisiones que directamente, cambiando solamente los extremos, la fibra, manteniendo la misma fibra, se puede evolucionar tranquilamente. Todo lo que son transmisiones de larga distancia, digo, no solamente en la parte interna del data center trae excelentes beneficios, sino también en la interconexión de data centers, ¿no? Digo, entre distintos vínculos que la fibra permite hacer. Por supuesto también tiene un menor consumo energético, ¿no? Digo, porque toda la parte de transmisión por cobre tiene un consumo de energía mucho mayor, muy superior, es inmune a interferencias, digo, tiene un montón de bondades, y no solamente esas bondades que tiene para los negocios actuales, sino que también nos preparan para ese negocio futuro, ¿no? Una buena estrategia en la interconexión de data center permite poder seguir escalando negocios. Muchas gracias, Diego. No, maravillosos esos beneficios que nos indicas, y particularmente la energía y conectividad. Pedro, te pregunto de los beneficios que ya nos han resaltado Hugo y Diego, ¿qué otro quisieras agregar de la conexión de los data centers y su operación con fibra óptica? Muchas gracias, María. Buenos días a todos. La fibra es realmente sorprendente. Imaginemos que estamos llevando la comunicación por un hilo de vidrio
que es de la 10ª parte de un cabello humano. Una fibra monomodal tiene en su diámetro 8 a 10 micrómetros. Como se transmite la fibra óptica es mediante un principio físico que es la reflexión de la luz. Recordemos, la luz o se refleja o se refracta, porque la luz se transmite en línea recta. Entonces, algo muy importante es que estamos comunicándonos literalmente a la velocidad de la luz, que es la mayor velocidad conocida por el hombre. Como bien decía Diego, la fibra óptica tiene 1000 veces más ancho de banda que un cable de cobre. Pero además, es muchísimo más ligero que un cable de cobre. Es inmune a interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia. Es muy difícil de intervenir, mientras que el cobre simplemente se cuelga uno y puede escuchar todo lo que está pasando por ahí. La fibra óptica no. Se tendría que hacer un corte e inmediatamente se vería dónde está ese corte. Algo muy importante a resaltar es que la fibra óptica, por ser un principio de física, como decía, el secreto es tener una fibra de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque llevar cientos de kilómetros para todas las comunicaciones de Internet mediante este hilo de 8 a 10 micrómetros, como dije, una 10ª parte de un cabello humano, depende esencialmente de que el diámetro de esos 8 o 10 micrómetros sea homogéneo en toda su trayectoria. Porque si la fibra óptica tiene variaciones en su ancho, tiene una incidencia en lo que es el índice de refracción, en lo que es que la luz, en vez de reflejarse, se refracte, lo cual desencadenaría en pérdidas, que es algo que necesitamos evitar. La calidad es muy importante y como es la fibra óptica tan pequeña que no se puede ver a simple vista, es muy importante que tengamos una muy buena fibra óptica con un núcleo homogéneo, que tenga un diámetro homogéneo, para evitar que en los ángulos de incidencia se excedan y de esta manera tener pérdidas. Nos estamos comunicando, recordar que más del 99% de la comunicación de Internet es mediante fibra óptica. Sí, absolutamente de acuerdo y la importancia de esa incidencia que tiene la velocidad y por tanto la latencia de red, que pues por supuesto es un gran beneficio que tiene la infraestructura de la fibra óptica. Y en este punto quisiera preguntarles a Pedro y a Diego, esa latencia de red, cómo influye en la toma de decisiones de hiperescaladores como Amazon Web Services o Google Cloud para desplegar sus regiones de nube en América Latina. Diego. La latencia, todo el mundo entiendo que la conoce, pero un poco es el tiempo que tarda un dato desde su origen hacia su destino, ¿no? De alguna manera es un tema muy crítico que a veces está subestimado en ciertos diseños y en ciertos modelos, ¿no? La estrategia principalmente de los hiperescaladores es tratar de estar cerca de los núcleos de ciudades grandes donde está mayormente el consumo de los servicios, ¿no? Cuanto estos data centers estén más cerca del cliente que termina consumiendo esa información, termina siendo más eficiente desde el punto de vista de la latencia, ¿no? Termina siendo muy, muy estratégica esa definición, aparte de ser estratégica en el sentido de la ubicación, también es en el sentido de cómo esas ciudades van a tender a crecer y cómo van a terminar evolucionando, ¿no? Como para que esa inversión que vayan también haciendo vaya de alguna manera manteniéndose también en el tiempo. Dentro de la latencia, normalmente lo podemos percibir por ahí. Normalmente en videoconferencias puede ser, seguramente que se vean ahí con alguna interferencia por ahí o delay en la comunicación. El gaming, ¿no? Servicios como el gaming o todo lo que sean eSports también son bastante afectados por esa latencia, ¿no? También transacciones financieras. Últimamente hay transacciones financieras de alta frecuencia que necesitan tener ese tipo de servicios. Y ni hablar si nos ya empezamos a ir hacia lo que es IoT, conducción autónoma o operaciones remotas. Digo, bueno, la latencia empieza a ser, tanto también en los servicios de 5G, de 5G, empieza a ser un tema extremadamente crítico. Y bueno, la fibra de alguna manera y los data centers ayudan
a poder ir distribuyendo esa información y cada vez estar más cercana al cliente. Los hiperescaladores van tomando toda esa información y esa evolución para definir su estrategia de despliegue de data centers. Por supuesto que es un tema principal el de la latencia, pero también van tomando algunos otros temas puntuales en esas definiciones, ¿no? Existencia de sistemas de provisión de energía y algunos otros que también van armando un poco la posibilidad del despliegue y el crecimiento de data center hiperescala, ¿no? De acuerdo. Y Pedro, en tu caso, ¿cómo ves tú que influye esa latencia de la red, que por supuesto es muy, muy bajita con el uso de la fibra óptica en esta toma de decisiones de los hiperescaladores? No, definitivamente, a ver, el negocio es la red, ¿no? No es aventurado decirlo, ¿no? Y el negocio de los hiperescala es precisamente esto, ¿no? Cuando se hizo una encuesta a unos estudiantes en Estados Unidos de universidad, les preguntaban, ¿cuál es el tiempo que usted puede esperar entre que hace una búsqueda, por ejemplo, en Google, y que le da la respuesta? Y la respuesta fue inmediato, 0 segundos. O sea, lo que está esperando el cliente, la gente, es que no haya latencia, es que sea prácticamente inmediato. Y para que esto suceda, tiene que ser mediante fibra óptica, porque la latencia en fibra óptica estamos hablando de 1 a 5 milisegundos, mientras que la latencia en cobre va de 5 a 40 milisegundos. Entonces, el tiempo es dinero y definitivamente para estas grandes empresas, para poder seguir en el negocio, es ofrecer el mejor servicio de comunicación. En la historia lo hemos visto, empresas que entran, invierten mucho dinero en campañas de mercadotecnia, en comerciales, etcétera, para que ganarse la preferencia del cliente. Pero cuando el cliente tiene una mala experiencia al hacer una búsqueda y no obtenerla en el tiempo que ellos esperan, simplemente desaparecen estas empresas porque no se ganan la preferencia del cliente. Entonces, el negocio que cada vez está aumentando más con la inteligencia artificial, es vital que la latencia sea la menor y nuevamente, insisto, para eso necesitamos evitar refracciones en la fibra óptica, evitar pérdida en fibra óptica con fibra óptica de muy buena calidad. De acuerdo. Sí, cada vez es más inminente y menos suposición de la existencia de alguna latencia absolutamente inmediato y claro que para el funcionamiento de los centros de datos se demanda esa conectividad inmediata y también, valga decirlo, en temas de seguridad y de interconexión. Y en este punto en particular, Hugo, quisiera preguntarte, ¿cómo ves tú la importancia, cuál es la importancia de esa densidad de interconexión dentro de un centro de datos y cómo se relaciona con la calidad del servicio para los usuarios finales? Gracias, María. Voy a tomar algo que mencionaba Pedro recién, que es el tema de riesgo, ¿no? Él puso una palabra interesante, no solamente la parte del negocio, que es el definitivo, y el negocio pasa por la fibra, y como decíamos antes, y Diego también lo mencionaba acá, el negocio de data center pivotea básicamente, y lo vemos en toda la región, en el que tenga la mejor energía, que sea continua esa energía, que sea económica, el que tenga la mejor comunicación y el que tenga los aspectos de seguridad, ya sea física, lógica, legal, administrativa. O sea, hoy este negocio para Latinoamérica, que venimos un poquito más retrasado que en Estados Unidos o que en Europa, pivotea básicamente en estos tres ejes. Con respecto al tema de la conectividad y la fibra, y la palabra ese riesgo que mencionaba Pedro, es el riesgo de perder paquetes de información, es el riesgo de tener latencia que también mencionaba Diego, e imagínense, lo mencionaba al principio, ¿no? Un negocio basado en telemedicina, y telemedicina también como parte de apoyo a descongestionar los hospitales. La mayoría está tratando de descongestionar los hospitales, los sanatorios,
aparecen algunas oportunidades y necesidades de hacer justamente telemedicina, como para tomar una industria en particular. Y yo no puedo medir un electroencefalograma o un electrocardiograma con la latencia y con ruido en la señal. O sea, es prácticamente impensable que del otro lado haya alguien, un enfermero, una enfermera aplicando algún medicamento y que la lectura a la distancia, y esto lo digo con también conocimiento de causa porque en el sur de Argentina implementamos soluciones de este tipo donde el grupo de cabecera médico estaba en una ciudad capital y los enfermeros y emergentólogos alrededor de los pozos petroleros. Y cada uno puede sacar los ejemplos que se le vengan más afines, ¿no? Pero esa latencia y esa necesidad al llegar a la nueva industria es fundamental. Dentro del data center, como mencionaba María, hay distintos aspectos y dependiendo el tipo de data center. Mencionaba antes que teníamos un data center principal y uno secundario, y eso básicamente radicaba en la forma en que se manejaba la información en un sitio principal y un sitio de contingencia. Hoy trato de imponer esta idea nueva de no tener el dato centralizado, sino información distribuida a partir de la tecnología de la información que permite distribuir la información. Por eso aparecen los centros de cómputos del tipo Edge, ¿no? Y hay experiencias en Latinoamérica, en México, en Brasil, donde los estados se unen manejando información distribuida. Entonces, dependiendo el negocio, como decía Pedro, voy a tener distintas definiciones de arquitectura de la red. Y por supuesto dentro del data center, que es la característica, la que venimos heredando, darle velocidad a la sala. Y esto tiene dos cosas. Una, tenemos que diseñar pensando lo que viene. Yo no voy a armar un centro de cómputos que por lo general lo que hacemos es tomamos un histórico, lo que decimos, bueno, hoy lo que tenemos es esto. No imaginarnos un centro de cómputos con la conectividad, con la inteligencia artificial 5G que decía Diego hace un rato, o con la computación cuántica, que parecería ser todavía que está a distancia, pero IBM viene trabajando en ese tema hace mucho tiempo y nos va a sorprender en el medio de la implementación o en el medio de la operación de un data center que estamos diseñando hoy. Entonces, necesitamos proyectar el futuro, necesitamos entender hacia dónde va el centro de cómputos y prepararlo y prepararnos para soportar un negocio que todavía no está definido del todo, y eso lo hacemos dedicándole el tiempo necesario a la infraestructura de red, tanto dentro del data center como fuera del data center. Lo que hacemos por lo general es diseñamos en función de la experiencia, y como Data Center Dynamics lo que vemos permanentemente es que nos cuesta imaginarnos qué es lo que viene. Un centro de datos no lo hago hoy y va a durar 5 años, lo hago hoy y me van a exigir que dure 10, 15 o 20 años. Si no planificamos bien cómo es esa infraestructura de comunicaciones, por supuesto que la parte de energía, como decía antes, vale y mucho, y la parte de seguridad vale y mucho, pero no sé, si no nos ponemos a desarrollar, a pensar, a diseñar una red que soporte este futuro, vamos a estar condicionados, ¿sí? Qué importante eso que nos estás diciendo, Hugo, y sobre todo porque realmente para esa planeación a largo y pues por supuesto mediano plazo y para que exista una estructura robusta, pues ahí la fibra óptica da todas las respuestas a esas necesidades que tienen los centros de datos o de cómputo, como tú muy bien nos has dicho. Y en ese punto en especial me encantaría preguntarle a Diego y a Pedro qué tecnologías de fibra óptica resultan ser cruciales para soportar esas necesidades que nos está hablando Hugo y por supuesto ese tráfico de datos masivo que genera el crecimiento y el uso mismo y la operación de unos centros de datos. Pedro, empecemos contigo. Gracias, María. Sí, bueno, aquí hay varias tecnologías, podemos decir que
lo que es a larga distancia, está lo que es la multiplexación por división de longitud de onda densa, DWDM por sus siglas en inglés, que lo que hace la fibra monomodal, como les mencionaba, es una fibra sumamente de un núcleo muy chico, muy pequeño, en donde solo soporta un haz de luz, que en este caso es un haz láser. Para poder transmitir gran cantidad de información, lo que se hace es que una señal se divide, que es lo que se llama multiplexar, se divide esa señal en varias partes para poder transmitirla, y del otro lado se demultiplexa, es decir, se vuelve a sumar las partes. Es como para que nuestra audiencia que nos que está con nosotros este día, imagínense que el cuerpo humano ustedes lo dividen y lo mandan por un canal, ¿no? Esa sería la multiplexación, y del otro lado la demultiplexación sería volver a recomponer ese cuerpo. La diferencia con tecnologías que existen como CWDM contra DWDM es que DWDM lo que tiene son longitudes de onda adjuntas mucho más cerca que CWDM. Con eso permite poder transmitir una mayor cantidad de tráfico de información. Aunado a esto, para lo que es la interconexión, por ejemplo, de los centros de datos de hiperescala, se han desarrollado y siguen desarrollando tecnologías como son fibras multicore o multinúcleo. También está lo que es la fibra hollow core, ¿no? Que es una fibra de núcleo de aire, en vez de ser de vidrio, de aire, porque el aire tiene un mejor índice de refracción que el vidrio. Entonces, ¿por qué se está desarrollando todo esto? Por todo lo que es la inteligencia artificial que está elevando los niveles de consumo de fibra en los centros de datos a más de 10 veces lo que teníamos en el pasado. Son tecnologías, como dije al principio, realmente sorprendentes. Y cuéntanos, por favor, Diego, tú, estas tecnologías de fibra, como la que nos contaba Pedro de WDM, ¿qué otras tecnologías quisieras rescatar o si quieres complementar algo sobre esta última? Sí, muy bueno el resumen de Pedro. Ahí complementando un poco la implementación normalmente de WDM, básicamente permite optimizar mucho la cantidad de pelos utilizados, ¿no? Y de vínculos de fibra utilizados, porque como bien comentaba Pedro, dentro de un mismo pelo se pueden transmitir como varias señales distintas, ¿no? Entonces eso optimiza la infraestructura y permite también, solamente por ahí con cambios en los extremos, seguir utilizando algún vínculo de fibra que por ahí, como puede ser un vínculo submarino o estos enlaces entre países que también se van dando, que son bastante complejos de tender y caros de tender, pero después en el tiempo, o sea, con la evolución de los transmisores y receptores que se van dando, se pueden seguir escalando y se pueden seguir optimizando. Es una muy buena técnica que acompaña al desarrollo de la fibra, ¿no? Digo, en este caso, este tipo de transmisión hace muy eficiente no solamente el uso y necesidad de vínculos y de pelos de fibra óptica para los enlaces, sino también las longitudes de regeneración que se necesitan para poder transmitir o para poder hacer, atravesar un cable transoceánico de un país a otro, ¿no? Estas tecnologías también fueron acompañando bastante y complementándose mucho con todo lo que es fibra. Respecto también a que comentaba anteriormente, los cables submarinos, esos normalmente también siguen creciendo y son vitales también para todo lo que es latencia, ¿no? En algún momento no había tanta cantidad de cables como existen hoy, por supuesto que hacia el futuro van a existir más todavía, y bueno, eso lo que ayuda también es, como lo comentábamos anteriormente, a reducir latencia, ¿no? Muchas veces por ahí, no sé, anteriormente para poder ir a Europa tenías que ir de América Latina, América del Norte y América del Norte a Europa. Después empezaron a existir distintos cables y distintos vínculos que ayudan a que también en algún punto la latencia también mejore y demás, ¿no?
Muchas gracias, Diego. Sí, definitivamente aquí DWDM y los cables submarinos pues tienen una gran incidencia por su facilidad digamos, conexión física, pero también por su inmensa velocidad, que es crucial, como lo hemos dicho, para el tráfico de datos y para los data centers y su crecimiento. Particularmente, nos encantaría en esta sesión, pues tenemos muchas preguntas, pero hay una que siempre surge en este tema y quisiera que Hugo nos la respondiera, y es qué desafíos regulatorios, sean locales, regionales o incluso internacionales, están enfrentando los operadores de los centros de datos y cómo eh, hacerles frente, cómo atenderlos particularmente en nuestra región, Hugo. Sí, gracias. Nosotros, como mencionaba antes, venimos un poquito con la ventaja que eso implica que venimos un poquito más atrás que el resto de los de otros países, ¿no es cierto? Entonces eso nos permite ver, entender y aprender qué aspectos regulatorios van aplicándose en distintos países. Y acá lo voy a dividir en dos, ¿no? Voy a dividir primero todos los aspectos regulatorios y normativos que hacen a la construcción, al diseño, a la puesta en funcionamiento, y otros los que hacen a la operación, al día a día, ¿no? Y los primeros están relacionados, por supuesto, que con permisologías locales y relacionado también al tema de que antes se permitía, nos permitíamos poder poner la fibra en postes, ¿no? Y uno hoy sigue viendo algunas implementaciones que no nos podemos dar el lujo de tener municipios o gobiernos que nos retrasen las obras y los ductos para poder socavar, ¿no? el tritubo para poder poner la fibra. ¿Por qué? Porque forma parte de la seguridad, forma parte del propio negocio de los data centers. Dijimos energía, comunicaciones y seguridad. Todo lo que haga a la permisología, todo lo que haga a la gestión del agua, todo lo que haga a la construcción e incluso construcción de la propia fibra, ¿no? Venimos hablando de los temas de eficiencia energética, venimos hablando del tema de ser más amigables con el medio ambiente. Bueno, eso va desde la propia construcción de la fibra hasta el retirado de la fibra o cualquier otro componente en su vida útil. Entonces, toda la parte normativa empieza a manejar también, no solamente la normativa de que los centros de datos no se caigan, y ahí hay varias normas internacionales, tenemos la TIA 942, Atlas Institute, mucha normativa específica con respecto a la parte de construcción, diseño de las redes de los centros de cómputo, sino que empiezan a aparecer otras normativas que hablan sobre la protección de datos personales, sobre el cuidado del medio ambiente. Pedro decía hace un ratito la diferencia entre un cable y una fibra. El propio calor que emite el cable es distinto al calor que puede emitir la fibra. El propio peso de las bandejas que soportan la fibra óptica versus el cable de cobre, el peinado que llamamos de los cables detrás de los gabinetes, que por lo general uno empieza haciéndolo correctamente y después recorre los centros de cómputos y hay una maraña de cables que está normado cómo es el cableado dentro de los data centers, y vuelvo a remitirme a la TIA 942, por ejemplo, que está sumamente acotado y escrito, y todo lo que es la parte de aspectos regulatorios relacionados a temas de seguridad o ataques, y sobre todo la parte de protección de información, sobre todo porque empezamos a tener algo que hace muchos años atrás no se veía, que es la posibilidad de dejar los datos fuera
de mi empresa, fuera de mi ciudad o fuera incluso de mi país. Entonces, toda la parte de aspectos regulatorios, que hay muchos en creación, no está todo escrito, hay muchas dudas todavía de cómo manejar especialmente la parte de protección, toda la parte jurídica de información en lugares que no son propios. Hay que prestarle atención a este tema, ¿no? Sí, y escuchándote, Hugo, me surge una pregunta que es mandatoria hacerte. ¿Qué consejo le darías a los reguladores, sea latinoamericanos o locales de cada uno de nuestros países, para acompañar ese crecimiento de los data centers en la región? Mira, es una buena pregunta, es una buena pregunta. Por suerte, esta industria está madurando como tantas otras, en algún momento hasta más por cuestión de que el que no está en data center es como que se pierde el tren, ¿no? Pero por suerte están apareciendo las asociaciones de los países donde, bueno, Data Center Dynamics forma parte de la creación incluso de algunas asociaciones como la mexicana, la brasilera, la chilena, la de España, donde hay un acercamiento de la industria privada, porque básicamente esta es una industria privada, más allá de que los organismos estatales también tienen su propio centro de cómputo, no lo vamos a negar, pero la iniciativa privada es la que impulsa a los gobiernos a entender cómo tienen que ser estos aspectos regulatorios, tienen que sumarse y los gobiernos tienen que facilitar justamente todo este tema normativo y por eso se está trabajando mucho, y esto es relativamente nuevo, porque las asociaciones nos llevan más de 3 años, y la invitación es que todos los países tengan una asociación que permita facilitar ese diálogo gobierno jurídico legal a esta industria, ¿no? Porque nosotros impulsamos mucho desde el área, pero necesitamos ese acompañamiento gubernamental para acelerar los procesos, todos los procesos de la construcción, hasta incluso el propio control del habeas data que mencionábamos recién, ¿no es cierto? Que no es menor. ¿Y por qué no es menor? Porque en la industria bancaria nosotros teníamos en los bancos una bolsita, supuestamente una bolsita con moneditas de oro, ¿no? Que llevábamos de un lado al otro y el Far West y demás, y después lo pusieron en el banco. Hoy el banco físico prácticamente no existe. Hay un servidor en algún lugar que dice que tengo una transacción, que dice que tengo tanto dinero en algún lugar. Esa sensibilidad de que hoy los centros de cómputo son los bancos de la década del 50, 60, 70, todavía no la tenemos. Hoy ponemos un servidor en algún lugar y a lo mejor tiene, no sé, un montón de transacciones, un montón de información crítica para los países, crítica para las organizaciones, y no tenemos esa sensibilidad. Entonces, tienen que acercarse los gobiernos rápidamente para normar y regular todo lo que es las transacciones que se hacen dentro y fuera de los centros de datos. Súper interesante lo que plantea María, súper interesante. Y hay mucho para trabajar, para escribir y para pensar. Pero alguien se tiene que sentar a hacer eso, porque la vorágine del negocio y demás a veces no nos hacen proyectar qué es lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Y siempre somos reactivos. Como pasó tal cosa, bueno, entonces reglamentemos lo que nos pasó, ¿no? Nosotros somos totalmente reactivos. Acá lo que hay que hacer es empezar a pensar qué es lo que podría llegar a pasar y empezar a regular una industria que no está del todo regulada. De acuerdo, un poco más, si me permites como resumir esto que nos dices, es anticiparse, ¿no? Regulatoriamente y acompañar a la generación de eficiencias, crecimiento, operación
de los centros de datos que, como bien lo indicaste al inicio de tu intervención en este webinar, pues trae muchos beneficios en la vida, ¿no? Comercio, medicina, educación. Es como una industria que necesita mucho de la cooperación del sector privado y el sector público, donde exista un lenguaje de común entendimiento y que no necesariamente demanda una regulación absolutamente detallada para que fluya. Gracias, Hugo. Y en este panorama viene muy bien que revisemos cómo se puede optimizar esa arquitectura de red para lograr reducir la latencia y mejorar el ancho de banda, generando, pues por supuesto así, una eficiencia en el intercambio de datos, que es el corazón, el punto crucial de los data centers y, por supuesto, de los diferentes proveedores de servicio y de los clientes finales. Diego, si nos pudieras orientar al respecto, por favor. Sí, cómo no, por supuesto. La infraestructura de red es un ecosistema complejo, no es muy sencillo. No solamente tener la última tecnología asegura que uno tenga una red eficiente y de muy buena latencia y demás. Está muy driveada también por cómo se diseña, por cómo se interconecta. Digo, tiene un montón de variables que no solamente son tecnología y puntos de procesamiento de donde está esa tecnología, ¿no? Sino que el modelo de interconexión es extremadamente estratégico para todos estos servicios, ¿no? Gran parte de los puntos clave por ahí arrancarían ahí, como decía anteriormente, tener la tecnología más avanzada, la tecnología que de alguna manera tenga la menor latencia posible desde el punto de vista de la selección del equipamiento y de la tecnología en sí. Por otro lado, también después tenemos los intercambios de información que se pueden dar directamente en el uso de lo que se le denomina peerings o interconexiones directas que se pueden dar entre distintas compañías. Eso, de alguna manera, lo que ayuda es a que ese intercambio de información se dé de una manera mucho más eficiente, mucho más directa, que no tengan que atravesar todas las redes y puedan trabajar en un modelo un poco mucho más directo. También hay un modelo que son de puntos de intercambio. Estos son más que nada, se utilizan en espacios en distintos data centers, donde por ahí ya hay hardware dedicado exclusivamente para que los distintos proveedores puedan conectarse en una red interna y compartir de manera mucho más rápida y eficiente esos recursos. Y por último también está todo lo que sería el desarrollo del Edge, ¿no? Hablamos de los data center hiperescala, que a veces están a nivel regional, de la región, después ya van a nivel nacional, van también a niveles provinciales, y después también ya a niveles de ciudades o barrios en sí, ¿no? Digo, que el Edge pueda ir desplegándose y acercándose cada vez más al cliente es una estrategia que es la que hay que ir acompañando, ¿no? Creo que ahí las compañías de telecomunicaciones que tienen un montón de infraestructura distribuida y ya por el tema del acceso fijo, del acceso móvil, tienen puntos cercanos donde pueden poner procesamiento, están ahí en una muy buena posición para avanzar en ese crecimiento del Edge, ¿no? Por supuesto que tienen que generar toda una reconversión, ¿no? Y por ahí estamos hablando de telco rooms o hubs, dependiendo si viene del mundo telefónico, del mundo de lo que sería video. Y esos ambientes hay que ir reconvirtiéndolos a ambientes de mini data center, ¿no? Donde nos permita poner procesamiento de alta densidad, de alta demanda, donde podamos refrigerar e interconectar eh, esos sistemas y nos permitan estar hasta en el detalle de un barrio, ¿no? Digo, hablamos por ahí de que, no sé, puede ser que un hiperescala le dé servicio casi a media región, y acá ya estamos hablando de estar a menos de 10 kilómetros por ahí del cliente. Hay todo un camino hacia el Edge que hay que ir haciendo, y distintas tecnologías lo van traccionando cada vez más, ¿no? El 5G, el 5G, con el desarrollo de productos que va a ir llevando y que ya tiene hoy,
necesita cada vez más este procesamiento, y ese procesamiento necesita de una infraestructura y de una interconexión de fibra que no es la que hoy existe, ¿no? Digo, de nuevo, yendo al modelo de una telco room, de una sala de telefonía o de una sala de hubs. Básicamente hay que generar una reconstrucción y una transformación de toda esa infraestructura para poder llevarla a ese modelo. Absolutamente interesante todas esas opciones y asumo que con este reto que tienen en el manejo de los data centers que nos decía Hugo de la planificación a corto, mediano y largo plazo, pues este diseño de la arquitectura es absolutamente fundamental, sobre todo el criterio de la optimización. Y Pedro, aquí, ¿cómo ves tú esta optimización de la arquitectura de red y cómo complementarías esto que Diego nos dice que son los grandes tips de optimización? Muchas gracias, María. Bien, cabe mencionar que adicional a la parte que llevo en la empresa, también soy consultor especializado, avalado por Vixi, en diseño y centro de datos. Y desde esta perspectiva, cuando estoy con algún cliente, me gusta hacer una recomendación de tres cosas fundamentalmente. Cuando usted va a hacer un diseño de un centro de datos, ese diseño, sea eléctrico, sea infraestructura de fibra, lo que sea, primero, debe ser un diseño que cumpla y que satisfaga sus necesidades actuales de la empresa. Segundo, que satisfaga las soluciones y las necesidades que va a tener en un futuro, porque esto está evolucionando a pasos agigantados. Y tercero y más importante, que tanto con sus necesidades actuales y futuras funcione al 100%, no que medio funcione, no que vea un foquito prendido, no, que solo nos indica que hay link, sino que funcione al 100%. Para eso tenemos que evolucionar. Como dice el adagio, evolucionar o morir. ¿Por qué? Porque con todo este advenimiento de la inteligencia artificial, estamos pasando que anteriormente cables de interconexión de fibra que se consideraban de alta densidad, estamos hablando de 288 fibras, cables de 288 fibras, eso ha quedado totalmente en el pasado. Al día de hoy, se están fabricando cables para interconectar centros de datos de 3.456 fibras ópticas. Entonces, algo que es importante es cómo voy a terminar esas fibras ópticas. Si lo quiero hacer de una manera tradicional, fusionando fibras, voy a tardar días, pero muchos días en hacerlo. Para eso hay tecnologías modernas de interconexión preconectorizadas que nos permiten llevar cables ya prácticamente preensamblados y solamente conectar en cada uno de los puntos de los centros de datos. Hacer un diseño sencillo, fácil de administrar, fácil de ejecutar, porque los operadores de los centros de datos van a requerir que ya no son las tecnologías antes que era del span tree, ¿no? Ahorita ya estamos hablando de tecnologías close, o lo que también se denomina toda esta tecnología que en donde el tráfico ya no es de norte a sur, sino es de este a oeste, ¿no? Todas estas tecnologías Fabric, ¿no? De centros de datos, tenemos que hacerlo fácil. Para eso, las tecnologías de Spine and Leaf requieren también que dentro del data center haya una distribución ordenada en los centros de datos. Cables, ya no solamente cables troncales de fibra, sino también cables que lleven un cable alimentador principal y cables de derivación secundaria a cada uno de los gabinetes a los que yo voy a interconectar. Entonces, moraleja y el mensaje final es: necesitamos evolucionar en el diseño para mejorar lo que es la infraestructura de nuestros data centers. Qué gran mensaje y además que quiero resaltar algo que dices, Pedro, y es entre más sencillo, pues más fácil es la optimización, más fácil es la adaptación, mejor va a ser la generación de eficiencias y pues por supuesto de responder a las demandas tecnológicas que pues por supuesto cada vez crecen más. Muchas gracias. Ahora, hay una pregunta que mandatoriamente debemos hacerla cuando hablamos de centro de datos y es la ciberseguridad.
Entonces, Hugo, te quiero preguntar desde una perspectiva completamente técnica y de lo que vienen advirtiendo en Data Centers Dynamics, ¿qué estándares de ciberseguridad, por ejemplo, estándares ISO, son más relevantes para mitigar las amenazas, desafíos y desafíos técnicos, por supuesto, y garantizar esa resiliencia operativa que se espera de los centros de datos y que, por supuesto, es la que más confianza genera en este tipo de operaciones? Sí, totalmente. Voy a intentar dividirlo para hacerlo más claro. Vos tenés todo lo que es la parte de estándar de seguridad física, ¿sí? Que va de la mano de BICSI 02, como mencionaba Pedro, de todo lo que es la parte de incluso de diseño modular, ¿no? Agrego una palabra más a lo que decía Pedro, es modular, porque si yo no puedo predecir tanto el futuro con la velocidad, ya la ley de Moore desde el punto de vista de los servidores ya se quebró, o sea, veníamos utilizando la ley de Moore desde hace 60 años, ya está quebrada, o sea, tenemos ahora un crecimiento exponencial con la velocidad que los clientes, las aplicaciones, los negocios requieren. Hay que garantizar que esto funcione por esa terna que decíamos antes, ¿no es cierto? No se puede caer la fibra, así como tiene que tener energía en forma continua, la comunicación no se puede caer y tiene que tener la latencia que mencionábamos antes, mencionaban los muchachos antes. Entonces, todo lo que es la parte de normativos y estándares va por la parte de resiliencia o redundancia, ¿ok? Eso primer punto mandatorio para cubrir los estándares, y ahí, como mencionábamos, hay varios. La segunda parte, de nuevo, un poquito más lento Latinoamérica que el resto del mundo, viene toda la parte de estándares de eficiencia energética, todo lo que es la parte de medio ambiente, utilización del agua, CO2, los kilowatts que voy a ahorrar por tener una velocidad del 50% más rápido que tenía con el cable. Quiere decir que voy a poder transaccionar más rápido y eso va a hacer que tenga ahorros implícitos en la cantidad de equipo que tengo encendido para hacer la misma transacción. Entonces, segunda parte de estándares importantes a cubrir es todo lo que es la parte de estándares medioambientales, y ahí hay un montón de normativas internacionales y locales, huella de carbono, hay un montón de países que tienen sus propias derivadas de huella de carbono que a su vez vienen de los ODS de Naciones Unidas, los 17 ODS que se vienen desprendiendo. Cada país toma su compromiso con respecto al medio ambiente y arma las leyes de eficiencia energética de los países, de las cuales también derivan las leyes de eficiencia energética que impactan en los centros de cómputos, porque somos grandes contribuyentes del consumo de energía, con lo cual una norma como por ejemplo la ISO 50001 que afecta directamente la eficiencia energética y sus derivadas de medio ambiente es el segundo grupo. Y el tercer grupo, que es el que preguntás puntualmente, María, es el de la ciberseguridad. Haciendo de nuevo la analogía de que hoy un servidor tiene información vital para las organizaciones y vital para los negocios, y vital si ponemos el ejemplo que les traía de la parte humana y médica también. Entonces, todo lo que es habeas data, ISO 27001, por ejemplo, como el gran genérico, pero hay que aplicarlo porque hoy las normas, la mayoría de las normas no son obligatorias. Nosotros tenemos obligatorio la Constitución Nacional o la Carta Magna de los países. Después vienen las leyes que hay que cumplirlas. Muchas veces pasa que, bueno, a ver, ¿qué hago para cumplir la ley pero sin el convencimiento? Acá tenemos que hacer un cambio de actitud y no decir, bueno, si no es obligatorio no lo hago, ¿no? Porque la 27001 no es obligatoria. Sí hay países, sobre todo los que manejan el área bancaria, que han hecho interpretaciones de SOX, Sarbanes-Oxley, 27.000, que las ha adaptado a los países, y con eso auditan los bancos a las empresas que dan servicios para las áreas bancarias o para el propio banco. Pero parecería ser, y en Latinoamérica nos cuesta mucho, que si no me exigen, no me obligan
o no me penalizan, no lo cumplo. Acá el cambio de actitud es, vamos a hacerlo, vamos a utilizarlo, y si hay más de una, apliquemos más de una, hagamos un sistema de gestión, no vectores de la 9000, vector de la 27000, vector de la 22000. Organicemos nuestra industria de forma tal que armemos sistemas de gestión relacionados a el tema de seguridad de la información y sobre todo ciberseguridad, porque es uno de los puntos más difíciles, ¿no? para entender, y ahí tenemos de nuevo la ISO 27001, NIST como marco americano de estándares, el PCI, por ejemplo, o SOC que les mencionaba recién. Y trabajemos siempre con dos aspectos. Primero, el de prevención, ¿no? Identificar, proteger, detectar, ¿no? Responder ante una amenaza y finalmente recuperar, ¿no? Lo más importante de un backup no es el backup, sino el restore de ese backup, ¿no? ¿Hiciste el backup? Ah, sí, hice el backup, estoy protegido. E incluso hay muchas aplicaciones de la industria hoy, desde el punto de vista de tecnología de la información, que me permiten aislar, me permiten desconectar la información, porque lo más importante que tenemos es el data. Podemos recuperar un centro de cómputo, podemos recuperar una fibra, podemos recuperar un edificio, pero si perdemos el historial, si perdemos el dato, que es lo más importante, ya ahí es irrecuperable. Por eso la sensibilidad a los temas de seguridad, de ser totalmente proactivos, no reactivos ante una ley que viene y me dice, es lo que vemos y las encuestas que hace Data Center Dynamics nos siguen indicando que no está esa sensibilidad en nuestra industria. Somos latinos e incluso argentinos, a mí no me va a pasar, y después nos negamos cuando nos pasa, a mí 2 veces no me pasa, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en la capacitación, en la cultura organizacional, porque dejó de ser el dato, vuelvo a la referencia inicial, backupeado, sino que hoy la información está en todos lados y sobre todo en el aspecto humano. La norma puede estar, puedo certificarme como punto final, e incluso algunas veces nos pasa que nos piden la certificación, pero la certificación es el premio o es el punto final que valida que tengo un proceso de seguridad armado. Si yo no puedo garantizar que tengo ese proceso armado, y sobre todo porque las estadísticas y las encuestas dan que el 80% de los problemas que tenemos son humanos, si no trabajamos en el capital humano, puede haber un montón de normas internacionales y demás, pero si no trabajamos en el factor humano, podemos aplicar la 20.000, la 22.301, de continuidad de negocio, podemos hablar de un montón de normas, de nuevo, bajo un sistema de gestión, pero hay que trabajar sobre la capacidad humana. Muchas gracias, Hugo, además por resaltar pues esas perspectivas no solamente de ciberseguridad, sino de todo el espectro de seguridad que ciertamente siempre se aborda al hablar de los centros de datos. Creo que hemos esbozado las inquietudes más relevantes que tenemos de la alianza y de esta catalización fundamental que hace la fibra óptica respecto de los centros de datos en América Latina, y creo que es muy relevante y me tomo ahí la palabra de el panel y siendo un consenso como 2 conclusiones muy importantes de esta conversación, y es que primero la fibra óptica se ve como una solución absolutamente viable, si se quiere, como la columna vertebral necesaria para garantizar la expansión no solamente de los centros de datos en América Latina, sino de toda la economía digital, desde el comercio electrónico, la banca electrónica, como nos habló Hugo, hasta la inteligencia artificial y, por supuesto, el Internet de las cosas. Y número 2, que me parece también bastante crucial, es que la inversión
en la fibra óptica garantiza la competitividad de los centros de datos a nivel regional y por supuesto también fomenta la innovación y el desarrollo económico de la región, siendo esto absolutamente crucial. A ustedes tres, Hugo, Pedro, Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantados de estar con ustedes en sesiones de Fibra a tu Hogar, y a nuestra audiencia nos vemos el próximo mes con otra temática que nos va a seguir conectando a través de fibra óptica. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Muchísimas Gracias gracias, a todos. gracias a Buenos todos. días. Muchas gracias, buen día.